Acá vamos a desarrollar un poquito el concepto del azimut y distancia. Esta palabra también se puede escribir con Z. Entonces vamos a tener azimut y distancia. Entonces lo primero que vamos a un poco a definir lo que es el azimut. El azimut es un ángulo horizontal medido en sentido horario desde un norte real o arbitrario. Entonces van a ser todos los ángulos medidos a partir de un punto que se define como norte real o un norte arbitrario. Entonces aquí teníamos, por ejemplo, un ejemplo. Que salga aquí el gráfico cartesiano. Aquí tenemos el norte que corresponde a la coordenada y el este que es la coordenada x. ¿Ya? En topografía se llama norte y este. Entonces supongamos que tenemos el azimut entre el punto A y el punto B. Entonces aquí está el punto A y aquí está el punto B. El azimut va a ser el ángulo medido a partir de un norte hasta la orientación del punto B. Por ejemplo, acá en el segundo cuadrante vamos a tener, ¿cierto? Aquí en el segundo cuadrante, en el segundo ejemplo, vamos a tener un azimut. Supongamos que estamos en el punto B y queremos ahora tener la orientación hacia el punto A partiendo siempre desde el norte. Entonces el azimut va a ser a partir del norte, giramos y llegamos hasta ese ángulo. Lo mismo pasaría con el otro ejemplo acá. Supongamos que vamos a tener que determinar el azimut, ¿cierto? De entre el punto A hacia el punto B. Entonces partimos del norte, giramos nuestro anteojo y ahí llegamos con la orientación. Ahí estarían las distintas ubicaciones para lo que es un azimut, ¿cierto? Entonces aquí vamos a un poco a definir los criterios que se ocupan cuando uno quiere programar el cálculo de esto para que sea automático en una calculadora o en un computador. Supongamos que el primer punto que nosotros queríamos definir va a estar en el origen, en el punto 0, 0. Y un punto P, cualquiera, va a estar acá, que va a tener unas coordenadas. Para cuando el punto está ubicado en el primer cuadrante, ¿cierto? El azimut es el ángulo a partir del norte hasta la orientación del punto buscado. Por lo tanto, el azimut en este caso va a coincidir con este angulito que está acá. Entonces el azimut va a ser arco tangente del cateto opuesto partido por, ¿cierto?, el cateto adyacente. Tan a la menos una que está acá no significa que sea uno partido por tangente, esto significa arco tangente. ¿Ya? Y la distancia es ocupando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que tendríamos este cateto más este que está acá. Por lo tanto, el azimut va a estar en esta ubicación. Si el punto estaría ahora en el segundo cuadrante, el azimut que nosotros andamos buscando va a ser partiendo de aquí y vamos a llegar acá, ¿cierto? Entonces el azimut ahora va a ser el ángulo alfa que va a ser negativo, porque uno de los catetos es negativo. Entonces el azimut, o sea, lo que vamos a medir de aquí hasta acá va a ser ese angulito que está acá, que tiene signo negativo, y le vamos a sumar 200. O sea, completo tenemos 200 y le movemos eso, porque si le colocamos menos menos nos daría positivo. Y ahí está el ángulo. Y si estuviera en el otro cuadrante, ¿cierto? Nos pasaría lo mismo. El azimut alfa más 200, porque aquí, en este caso, el ángulo alfa es negativo. En este caso que está acá, el ángulo alfa es positivo porque estamos dividiendo dos cantidades, ¿cierto? Dos cantidades que son del mismo signo, nos daría positivo. ¿Ya? Entonces en este caso se va a sumar, ¿cierto?, el 200. ¿Por qué 200? Porque giramos hasta acá, llegamos ahí. Un poquito más adelante voy a explicar cada punto. Y en el último cuadrante o pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? El azimut va a ser, tomamos aquí, giramos 400 grados y vamos a llegar hasta acá. Y le vamos a tener que restar, ¿cierto?, este angulito que está acá. Y así vamos llegando a las posiciones. ¿Ya? Vamos a explicar lo que acabamos de hacer, pero más detallado. Para el primer cuadrante, si tenemos el punto de origen, punto A puede ser, que tiene coordenadas 0, 0, y el punto P que va a tener unas coordenadas que van a ser positivas, en el norte y en el este van a ser positivas. Por lo tanto, el azimut va a ser el mismo ángulo alfa al tiro, alfa, porque está a partir del norte.
Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser positivo porque va a ser la división de dos lados que son positivos. Y el azimut, ¿cierto? Va a ser en este caso igual alfa. Para cuando el punto está en el segundo cuadrante, ¿cierto? Aquí está el punto y aquí el origen de mi instrumento, estoy con mi instrumento aquí, la coordenada 0, 0. Yo quiero saber cuál es la orientación, ¿cierto? A partir de un norte hasta llegar acá. Y para eso, nosotros habíamos dicho que cuando estaba en este cuadrante le íbamos a tener que restar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a restar? Nosotros vamos a girar el instrumento primero, completo, y hasta aquí tenemos 200 grados. Estamos hablando en un sistema del ángulo que está en gradianes, gradianes, es decir, que el círculo vale 400, que se ocupan en el 99% casi los equipos topográficos se ocupan en gradianes, que sale más rápido. Por lo tanto, si yo tomo desde el norte y giro 200 grados, y a esos 200 grados yo le voy a quitar este ángulo alfa, me va a quedar el azimut, me va a quedar este angulito que está acá. Como yo sé que alfa me va a dar negativo, porque yo sé que es negativo, porque estoy dividiendo, ¿cierto? Dos números que tienen distintos signos, entonces voy a colocar menos el alfa y le sumo los 200 y ahí me va a dar automáticamente el azimut que ando buscando. Supongamos que ahora el punto está en el tercer cuadrante y yo estoy instalado con mi instrumento en la coordenada 0, 0. Entonces ahora el ángulo alfa, que está acá, va a ser positivo porque estoy dividiendo dos catetos que son negativos, dos catetos que tienen el mismo signo. La división y la multiplicación de signos iguales da positivo. ¿Ya? Entonces el azimut es positivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Yo tengo aquí el instrumento, lo giro y llego a 200 grados. Pero, ¿cuánto vale el azimut? Si yo ya aquí tengo 200, le voy a sumar esto. Entonces ahora el azimut va a ser desde mi norte, completo, giro, 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 hasta llegar a la orientación del punto P. Y por eso que el azimut ahora va a ser 200 más el ángulo. Ahora supongamos que el punto está en el cuarto cuadrante. Aquí está el punto P y yo estoy con el instrumento acá en cero. Entonces el azimut que yo ando buscando, en este caso, ángulo alfa va a ser negativo de nuevo, porque estoy dividiendo una cantidad negativa con una positiva. Entonces el azimut va a ser, yo tomo el instrumento, lo giro completo, 400 grados, pero yo quiero llegar hasta este ángulo, entonces como tengo 400, le voy a restar este angulito que está acá, ¿cierto? Ahí está, menos alfa lo pongo primero, porque yo sé que el ángulo alfa es negativo. Si yo lo pongo atrás, le coloco un signo menos, y después le vuelvo a poner menos, se me va a sumar. Y con eso voy a obtener el azimut, porque tengo la vuelta completa a 400, menos esto me va a dar el ángulo que yo ando buscando a partir de mi norte, y llegamos hasta la orientación. Ahora, en el programa que yo voy a mostrar de la calculadora Casio CG500, que hice yo ayer, esta calculadora yo me la compré hace poco, y la estoy aprendiendo a programar. Yo habitualmente tengo una calculadora Casio 9860 G2, que es un maquinón, tremenda calculadora. Y lo bueno que tiene que en terreno esa calculadora tiene una visión, tiene una pantalla monocromática, pero se ve a pleno sol, se ve espectacular. Lo que pasa con la calculadora CG500, que si uno se pone al sol, la visión de la pantalla disminuye demasiado. Eh, yo habitualmente trabajaba mucho en terreno, en el área de la topografía, y esta calculadora, la calculadora CG500 y la calculadora ClassPad 2, yo la vi como el año 2015 a un colega. Él la usaba para otro tipo de cosas, pero en terreno eh, no es una calculadora, yo no la recomiendo para alguien que se quiera dedicar a la topografía, por ejemplo. La ClassPad o la CG500 no se la recomiendo por el tema, no es porque la calculadora tenga problemas, sino que la resolución de la pantalla, al ser de color, ¿cierto? Disminuye mucho en terreno. Se ve muy poquito, muy poquito. Sin embargo, en términos normales, dentro de una sala, todo se ve espectacular. Pero para terreno, yo la pensaría dos veces. De hecho, yo me compré la CG50 Casio, que es igual a la 9860, y, y la tuve que vender porque no me servía, veía súper poco. Me la compré porque la antigua que tenía, la 9860, tenía el teclado borrado, no pude encontrar en ninguna parte el teclado.
así que me la compré, pero así que la tuve que vender. Y esta la compré porque yo también me dedico al área de las matemáticas, me gustan las integrales, los límites, entonces tiene como una orientación más teórica. Se ve espectacular, pero para terreno, vuelvo a insistir, no es la mejor decisión, digamos, solamente por lo nítido. ¿Ya? Después voy a hacer un pequeño video y voy a colocar la calculadora al sol, la 9860, y la otra ahí mismo para que se vean y se comparen cómo se ven las pantallas. Ahora, el programa que voy a mostrar yo tiene como esta nomenclatura para que uno entienda lo que está haciendo el equipo. Supongamos que tenemos esta situación. Supongamos que tenemos esta situación. Estamos con el instrumento acá, la coordenada 00, norte 1, este 1. Aquí estoy instalado yo. Y quiero encontrar el azimut, porque quiero, técnicamente en topografía se llama replantear el punto que tiene coordenadas norte 2 menos 5 y este 2, 5. Entonces yo quiero encontrar este punto a partir de este punto que está acá. Y para eso tengo que colocar el instrumento orientado en el norte con 0 grados, giro el limbo, ¿cierto?, para medir y encontrar este ángulo, el famoso azimut. ¿Ya? Entonces para eso voy a ingresar los datos, ¿cierto? El norte 1, 0, este 1, 0. En la calculadora la variable se llama A y la variable se llama B. El otro punto que vamos a ingresar es el norte 2, que vale menos 5, y el este 2, que vale 5. En el programa de la calculadora, esta variable le pusimos C y a esta variable le pusimos D. Luego, nosotros tenemos que calcular ese cateto y este otro cateto. Y para eso ya tenemos los valores. Sabemos que aquí, en este punto, vale 5. Si yo a 5 le resto el que está acá, me va a dar el largo del cateto. En este caso, me va a dar el este, ¿cierto? El cateto que le habíamos llamado este para generalizar. Y la parte de acá, todo este cateto que se llama norte, ¿cierto? Lo vamos a encontrar de la misma manera. Entonces ingresamos estos valores. En el programa, estos datos tienen estas variables, ¿no? Solamente para poder explicar, porque lo voy a mostrar un poquito el otro. Y volvemos a encontrar el ángulo alfa. En el programa yo le puse W. Entonces, ¿cómo encontramos alfa? Encontramos alfa usando la función trigonométrica arcotangente del arcotangente del cateto opuesto, que en este caso corresponde a la- al cateto que nosotros le llamamos este, y la parte de abajo es cateto opuesto por cateto adyacente, el cateto opuesto es el este, el cateto adyacente es el norte. En este caso nosotros no le pusimos norte, sino que le pusimos esta variable. W va a costar menos 50, o sea que es negativo, como lo habíamos dicho antes. Sabemos que este angulito que está acá vale 50. Por lo tanto, el azimut va a ser toda la vuelta completa. Aquí hay 200 grados. Si yo a esos 200 grados me devuelvo los 50 porque son negativos, me va a quedar 150. Azimut va a costar menos el angulito más 200, 150. Y con eso ya sé la orientación. Ahora tengo que saber la distancia. Y la distancia no es más que usar el teorema Pitágoras. Por lo tanto, si yo estoy aquí y tengo ese cateto y tengo este cateto vale menos 5 porque yo le puse coordenadas y este otro cateto vale 5. Colocamos esto en el teorema Pitágoras, que son los lados, menos 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto me da 7 metros, 7 milímetros, 1 milímetro, y aquí hay un montón de decimales más, pero nosotros como trabajamos en el área de la topografía con metros, centímetros y milímetros, con eso basta y sobra. Esta es la explicación un poco de lo que estamos haciendo, y estas son las variables que tiene el programa. Ahora veamos cómo está escrito el programa. Nos vamos a nuestra calculadora virtual. Yo vuelvo a insistir que la calculadora virtual es tremendamente más rápida que la calculadora física, ¿ya? Siendo la física es una calculadora rápida, pero en el emulador es mucho más rápido. Entonces nos vamos al programa Azimut. Y ahora vamos a ver cómo está escrito, ¿ya? Lo primero que le hice fue que me entregara los datos en decimal, ¿cierto? Que me lo entregue con 4 decimales. ¿Por qué con 4 decimales? Porque yo necesito que el ángulo tenga esa precisión, ¿ya? Que sea con 4 decimales. Grados, minutos y segundos.
y que el ángulo que se va a trabajar sea en gradianes, porque los equipos topográficos trabajan en gradianes. Y yo aquí creo las coordenadas locales que va a tener este programa, las variables, ¿ya? Para que me queden solo en este programa y no queden dando vueltas con otras variables. Por lo tanto, yo creo esas variables son exclusivamente de este programa. Porque lo que me ocurría con la calculadora 880, que si yo le colocaba a la variable A, la colocaba en el programa B y después ingresaba valores, ese valor se quedaba pegado. Entonces, si no la borraba, me podría generar algún problema, ¿ya? Una vez que yo tengo estas variables, estas son las que yo voy a ocupar. Entonces ingreso, ¿cierto? El norte 1, que yo le puse A. Después me pide ingrese el este 1, ¿cierto? Es donde está ubicado el instrumento. Luego yo le coloco que me cree una fórmula que se llama A. Ese es el comando, un label, una etiqueta. Y la etiqueta es el nombre, ¿cierto?, que va a tener el programita. Y el programita se llama que me ingrese ahora el norte 2, el punto que yo quiero ubicar, y que me ingrese el este 2. Ahora, ¿qué es lo que hago? Borro el texto, porque si no borro esto, se me van a ir juntando todos los valores, entonces en el resultado me van a ir quedando pegados los otros valores. Entonces le colocamos, borramos el texto. Luego aquí empezamos a calcular, ¿cierto? El este 2 menos el este 1 y me da el cateto L. Hago lo mismo con los nortes, me da el otro cateto, que era Z en realidad. Yo le había puesto otro nombre en el ejercicio, pero para el caso, con eso basta y sobra. Después determino el ángulo, ¿cierto? El ángulo que es L partido por Z, que en el fondo es este partido por norte, y me da el ángulo que vale W. Yo le puse W, que es el alfa. Y después empiezo a jugar con las combinaciones. Aquí yo digo que si este que se llama I corresponde al este. Entonces yo digo, ya, ¿qué pasa? Si el este es mayor que cero y el norte es mayor que cero, entonces el azimut es alfa y le coloco fin. Después hago la otra combinación cuando está en el segundo cateto. Entonces yo digo, si el este en el segundo cuadrante, perdón, el segundo cuadrante, el este es positivo, correcto, y el norte es negativo, entonces el azimut va a ser el azimut más 200. Y como sabemos que este azimut va a salir negativo, me va a quedar una resta, ¿ya? Pero si yo le pongo un menos y este valor me da negativo, se me van a sumar. Y le coloco fin. Después me voy al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el este y el norte son negativos. Entonces yo digo, si el este es negativo y el norte es negativo, entonces el azimut va a ser W más 200. Y ahora este valor me va a dar positivo porque estoy dividiendo dos catetos que tienen el mismo signo. Y para el cateto, perdón, el cuadrante 4 dice, si el este es negativo y el norte es positivo, eso pasa en el cuarto cuadrante, entonces el azimut va a ser de nuevo, este va a ser negativo, entonces va a ser eso más 400, este va a ser negativo ya. Y después aquí tengo yo como está escrito, ¿cierto? Aquí está la distancia, ¿cierto? Aquí está la distancia, teorema de Pitágoras, que me imprima el azimut, o sea, que me muestre el azimut, yo le pongo en comillas para que sea solamente un texto y después que me muestre el valor, ¿cierto? Lo mismo que me imprima distancia, la palabra distancia, y eso es todo. Y ese es todo el programa, no tiene mayor ciencia, ¿cierto? Lo vamos a utilizar. Supongamos estoy ubicado yo en la coordenada 0, para eso coloco 0, enter. En el este también estoy el 0, aquí estoy y yo. El punto norte, supongamos en el primer cuadrante van a estar los dos positivos, 5, por ejemplo, y 5. Debería darme el ángulo 50 grados. 50 grados y la distancia debe ser 7 metros, 7 centímetros, 1 milímetro, y aquí hay más decimales, pero me está mostrando 4. Supongamos que estoy en el mismo punto, pero ahora se cambió el que quiero replantear. Entonces ahora está en el norte menos 5, es decir, que está en el segundo cuadrante, entonces le colocamos menos 5, y en el este sigue siendo positivo, que también le voy a poner 5, debiese darme 150.
150 y en la misma distancia. Ahora nos vamos al tercer cuadrante. El tercer cuadrante, el norte y el este son negativos porque está a mi izquierda. Entonces el norte es -5, la vamos a poner en -5 para que sean números llenos y vamos entendiendo. Debería darme 250 el azimut. El este también es negativo porque está a mi izquierda. También la voy a poner 5. Entonces el azimut 250 y es la misma distancia. Ahora en el cuarto cuadrante debiese ser el este negativo y el norte positivo. Entonces el norte es 5 y el este es negativo porque está a mi izquierda. 5. Debiese darme 350. Ya está, 350 y ahí está la distancia. Y con ese programa muy sencillo uno puede ir a terreno y materializar aquellos puntos que son, en teoría, están en un plano, yo los quiero replantear. Técnicamente eso se llama. Este es uno de los programas, pero más importantes de la topografía. Hace muy distancia y cálculo de coordenadas. Con esos dos programas, con esos dos, digamos, materias, se arma todo lo que es la topografía, porque después vienen otros elementos, pero esto es lo más importante. Primero, ubicar esos puntos en terreno y darle coordenada a aquellos puntos para después materializarlo. Así que espero que les haya servido este programita muy sencillo.